Las apariciones de la Virgen en Fátima en 1917 resultan entre las más conocidas y veneradas por los católicos. Cada año millones de personas acuden en peregrinaje a la inmensa plaza construida en el lugar donde se encuentra la encina de las apariciones de las que fueron protagonistas tres pequeños pastorcitos, los hermanitos Francisco y Jacinta Amarto, de 9 y 7 años, y su prima Lucía dos Santos, de 10 años. La primera aparición tuvo lugar el 13 de mayo. Ese día, entre otras cosas, la Celeste Señora dijo a los tres niños: He venido para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Luego volveré aquí por 7ª vez. Durante la aparición del 13 de julio, la Virgen confió a los niños 3 visiones, una de las cuales debía ser revelada en 1960. Son los famosos 3 secretos de Fátima. Los 2 primeros fueron revelados casi enseguida. El primero era una visión del infierno. El segundo, la profecía del fin inminente de la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces todavía estaba en curso, y el anuncio de una segunda guerra aún más terrible si la humanidad no se hubiese arrepentido. El tercer secreto, en cambio, ha tenido una historia difícil. La Virgen había pedido que fuese revelado en 1960, pero solo en el 2000 el Vaticano, después de muchos aplazamientos, publicó el manuscrito de Lucía. En la descripción de la vidente de Fátima se entiende que el mundo está sometido a grandes calamidades que solo con la ayuda de la Madre de Dios y el arrepentimiento pueden ser aliviados. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más arriba, un ángel con una espada de fuego centelleante en la mano izquierda, que emitía llamas que parecía que iban a incendiar al mundo, pero que se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora emanaba de su mano derecha hacia él. El ángel, indicando la tierra con la mano derecha, con voz fuerte dijo: «Penitencia, penitencia, penitencia». Después vieron un obispo vestido de blanco con otros obispos y el clero subir una escabrosa montaña en la cima de la cual había una gran cruz de troncos toscos. Hay una clara alusión a las dificultades de una iglesia reducida a la pura esencia de pobreza y penitencia. Un obispo vestido de blanco atravesó una gran ciudad en ruinas y medio trémulo, con paso vacilante, afligido de dolor y de pena, rogaba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. La visión se desarrolla entre las ruinas de un mundo destruido por una inhumana y terrible guerra, tapizada por montones de muertos. La guerra arrecia alrededor de los personajes de la visión, quienes al llegar a la cima del monte caen muertos en medio del estrépito de armas de fuego y flechas. Junto al Papa, a los obispos y al clero mueren también personas seculares, hombres y mujeres de varias clases y posiciones. El relato de Lucía termina con una visión espiritual de la nueva sociedad que renacerá del sacrificio de aquellos hombres de buena voluntad que han dado la vida en defensa de los valores universales, los mártires. Debajo de los 2 brazos de la cruz estaban 2 ángeles, cada uno con una regadera de cristal en la mano, en la que recogían la sangre de los mártires, y con ellas irrigaban las almas que se acercaban a Dios. En la aparición del 13 de septiembre, la Virgen había prometido: en octubre haré el milagro para que todos crean. El 13 de octubre de 1917,
Había una gran cantidad de gente a pesar de la lluvia y del barro. Como siempre, después de un relámpago de luz, la Virgen apareció sobre la encina. Quiero deciros que se haga aquí una capilla en honor mío, que soy la Virgen del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra está por terminar y los soldados volverán pronto a sus casas. Dijo la Virgen. Entonces, abriendo las manos, hizo reflejar su luz sobre el sol. Fue en ese momento en el que Lucía gritó a la multitud: ¡El sol! ¡Mirad al sol! De repente, dejó de llover y el sol, que estaba cubierto de nubes, reapareció con un esplendor inusual y empezó a dar vueltas sobre sí mismo como una rueda. La multitud, alrededor de 70.000 personas, tuvo la impresión de que el sol estuviese cayendo. Cuando el milagro del sol cesó, la tierra y la ropa de las personas que estaban allí estaban completamente secas. En la aparición del 13 de septiembre, la Virgen había prometido: en octubre haré el milagro para que todos crean. También había anunciado: y yo volveré aún aquí por 7ª vez. Pero habrá que esperar hasta 1989 para que se cumpla esta promesa. Fátima, Portugal, 2 de septiembre de 1989. Es mediodía. En la plaza adyacente al gran santuario, un joven italiano de 26 años, Giorgio Bongiovanni, cae en éxtasis bajo la gran encina donde tuvieron lugar las apariciones a Lucía, Jacinta y Francisco en 1917. Giorgio ve salir de un globo luminoso a Miriam, la Madre Celeste, que ya se le había aparecido varias veces desde abril de ese mismo año en Italia, y le había pedido que fuera a Fátima, donde le daría una señal que todo el mundo vería. El joven ve salir del pecho de la Virgen, adornado con una rosa roja, 2 rayos luminosos que lo golpean en la palma de sus manos. Por el gran dolor que siente, comprende que se trata de los estigmas. Con el pasar de las horas, también se lacera el dorso. Así se cumple la promesa que la Virgen hizo en el año 1917 a los 3 pastorcillos. La 7ª aparición se ha cumplido y la vida de Giorgio Bongiovanni cambia para siempre. Io questo non lo posso dire con certezza, perché la Madonna non mi ha mai rivelato che la mia è la 7ª apparizione. Però ne deduco che sia così, perché il mio caso è conosciuto in tutto il mondo e io ho insistito nella divulgazione del messaggio di Fatima, che è un messaggio di ammonimento e di speranza per l'umanità. La misión que la Virgen le confía ya le había sido presentada, en parte, en las primeras apariciones que comenzaron en abril de 1989 en Porto Sant'Elpidio, una pequeña ciudad de la costa adriática de la región de Le Marche. Le mie visioni iniziano a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Ascoli Piceno, tra Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, 2 paesi legati l'uno all'altro. E queste visioni che io ho della Madonna mi preparano a una missione che io non avevo assolutamente idea che cosa poteva essere, che cosa avrei dovuto fare, soprattutto che cosa avrei dovuto ricevere. La Madonna mi parlava di un segno, un grande segno, di pregare, ma non sapevo che si trattava di questo segno. Sapevo che tutto il mondo l'avrebbe visto, così mi aveva detto la Madonna, ma non mi aveva detto che questo segno tutto il mondo l'avrebbero visto nel mio corpo. Credo ormai miliardi di persone hanno visto questo segno nel mio corpo attraverso le innumerevoli trasmissioni a livello mondiale nelle quali io ho partecipato personalmente. El 5 de abril, entre otras cosas, le había dicho que era Miriam, nombre hebreo de la Madre de Jesús, y que había llegado el momento de señalar la cara del anticristo.
En la siguiente aparición del 13 de abril, la Virgen denuncia con palabras claras la manipulación y el ocultamiento de sus mensajes. Escúchame, hijo, escúchame. La mayor parte de las apariciones que yo hago en el mundo, con la ayuda de los hijos de la luz, han sido manipuladas por la legión de Lucifer, el cual, con sus diabólicos medios, ha logrado condicionar los instrumentos humanos que yo había elegido para que fueran mi voz. Y añade además: Y yo sufro muchísimo, porque veo próximo el fin de la humanidad. Jesús está pronto a regresar por amor de los elegidos para hacer justicia. En la séptima aparición de Fátima del 2 de septiembre de 1989, la Santísima Virgen le explica en detalle a Giorgio Bongiovanni los puntos clave de la misión que le está confiando y que se divide en 3 puntos principales. La primera parte se concentra en la divulgación del tercer secreto de Fátima que la Iglesia Católica, según las disposiciones que había dado la Virgen, hubiera tenido que ser revelado en 1960. La Virgen le confirma que la llamada versión diplomática es correcta sustancialmente y por lo tanto Giorgio tendría que difundir propiamente ese texto. Hay que recordar que desde el 15 de octubre de 1963 se conocía un texto del tercer secreto, denominado versión diplomática, que fue difundido por el semanario alemán News Europa de Stuttgart. Se dijo que el Papa Juan XXIII lo había enviado a las 3 potencias de ese entonces, es decir, Estados Unidos, Unión Soviética e Inglaterra, considerándolo necesario, mejor dicho, indispensable para la firma de la Convención sobre el cese de los experimentos nucleares. A causa de una indiscreción diplomática, el News Europa habría llegado a la información. La Iglesia nunca ha confirmado este texto, pero tampoco lo ha desmentido. En la versión diplomática hay algunas partes que seguramente corresponden a una libre interpretación de la personalidad que lo ha escrito, como por ejemplo el período. Efectivamente, en el texto se habla de segunda mitad del siglo XX. Coinciden, sin embargo, con la visión difundida por la Iglesia otras partes de las que encontramos mención en los mensajes que la Virgen ha dado en las otras aparizioni. La versione diplomatica è attendibile nei concetti, non è attendibile nelle date perché colui che l'ha trascritta, credo un altissimo funzionario del Vaticano, quando lo fece trapelare alla stampa nel 1963, non poteva solo limitarsi ai concetti, ha aggiunto del suo, dando delle date e soprattutto andava di intuito, perché lui l'ha letto e poi ha trascritto quello che si ricordava. Abbiamo fatto delle indagini. Nel concetto ricalca perfettamente il messaggio della Madonna, ma nelle date clamorosamente si è sbagliato, perché la seconda metà del secolo XX è già passata, ma al di là di questa data, che colui che ha trascritto la versione diplomatica del segreto di Fatima, il resto ha azzeccato in pieno i discorsi e i concetti che la Madonna aveva detto ai 3 pastorelli, ma non solo, aveva detto alla Saletta, aveva detto a Medjugorje, aveva detto a colui vostro servo e fratello che vi parla e in altre apparizioni. Las partes más relevantes de la versión diplomática son el caos y el desorden provocados por el comportamiento del hombre, la crisis de la Iglesia, un gran sufrimiento de la humanidad probablemente a causa de una guerra nuclear, la segunda venida de Cristo sobre la tierra, el juicio final y la instauración del reino prometido. Estas son las palabras de la versión diplomática que se refieren a estos temas. En ninguna parte del mundo hay orden, y Satanás reina en los más altos puestos
determinando el desarrollo de los acontecimientos. Él conseguirá efectivamente introducirse en la cumbre de la Iglesia. Él conseguirá seducir el espíritu de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá autoridad sobre los poderosos que gobiernan los pueblos y los instigará a fabricar enormes cantidades de esas armas. Y si la humanidad no sabe oponerse a ello, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi Hijo. También a la Iglesia le vendrá el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos. Satanás andará en medio de sus filas, y en Roma habrá cambios. La Iglesia estará ofuscada, y el mundo asolado por el terror. Tiempo vendrá en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel que, sin embargo, vendrá a castigar según los designios de mi Padre. Una gran guerra se desencadenará. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor. Su espuma se alzará transformando y sumergiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos. Por último, cuando los que hayan sobrevivido a todo lo sucedido estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y su gloria, y les servirán como en un tiempo, cuando el mundo no estaba así de pervertido. La segunda parte de la misión tiene que ver, en cambio, con la revelación de que el cosmos está habitado y que la visita extraterrestre implícita en el fenómeno ovni es una señal de los últimos tiempos, una señal mesiánica que junto a otras anticipa la segunda venida de Jesús a la tierra. En el cosmos, explica la Virgen, existe una cantidad inconmensurable de civilizaciones que han recibido la visita de Cristo antes que nosotros y que han aceptado la redención. Por lo tanto, hay civilizaciones que han puesto en práctica las enseñanzas del Evangelio y que han podido, de esta manera, alcanzar una evolución espiritual y científica inimaginable para nosotros. La Virgen dice a Giorgio que también esta revelación está contenida en el tercer secreto de Fátima. Le dice que el mensaje que Lucía ha escrito por su propia mano contiene 25 líneas, entre las cuales se lee que en la segunda mitad del siglo XX, seres cósmicos llegarán a la Tierra procedentes de lejanos horizontes del universo, en el nombre de Dios. Estos discursos ligados a la vida en el cosmos no son una novedad para Giorgio, que desde la edad de 13 años había sido educado con conceptos universales por un hombre que ha sido su padre espiritual, el contactado Eugenio Siragusa. La parte che riguarda la visita extraterrestre è in una frase dove la Madonna dice ai pastorelli e gli uomini incontreranno esseri cosmici, cioè esseri che vengono da altri mondi. È una frase ben precisa che io conosco perché anche io ho ricevuto questo annuncio dai messaggi della Madonna. La revelación de la Virgen a Giorgio aclara definitivamente quiénes son aquellos que siempre en Fátima, en 1917, fueron los artífices del milagro del sol y de muchos otros prodigios que han hecho de marco prácticamente a todas las manifestaciones divinas en la historia de la humanidad. La única explicación verdadera y completa que coloca al fenómeno ovni y a la visita extraterrestre en el contexto de signos escatológicos que anuncian, anticipan y que acompañarán la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy, es decir, las legiones de Cristo que son parte integrante de su potencia y de su gloria.
Para terminar, la tercera y última parte de la misión consiste en señalar el rostro del anticristo entendido no como un ser que encarna en sí mismo el mal, sino como ese conjunto de fuerzas negativas que dominan el mundo entero. En este panorama, las asociaciones criminales organizadas, sobre todo la Cosa Nostra siciliana, juegan un rol primordial. Esta última fase de la misión incluye también el anuncio del juicio final y de la inminente segunda venida de Cristo. Después de más de 20 años, el estigmatizado de Fátima ya ha casi terminado su misión. Las primeras dos partes se han cumplido. Falta solo la última, que es también la más peligrosa, y aparte de raras excepciones, hasta ahora la humanidad no ha prestado atención al tremendo contenido de los mensajes de la Santa Virgen. Todavía queda un poco tiempo antes de que el juez divino desgarre las puertas de los cielos y cumpla su milenaria promesa. A este punto, también la última esperanza llegará a su término y cada uno recogerá en base a su propia siembra.